Saludos a todos, seguimos con la tercera parte de este maravilloso tema y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la pelvis obstétrica, explicándolo mediante este modelo anatómico que podamos entender de una manera un poco más cercana a la realidad lo que es cada una de las características de la pelvis de la mujer y cada uno de los diámetros y todo eso. Por supuesto, la pelvis como el canal del parto. Recuerden, desde el punto de vista de lo que es la biomecánica del parto, el parto tiene un motor, un móvil y un canal. Por supuesto, el motor es el útero, el móvil es el feto y el canal principalmente es la pelvis de la mujer. En primer lugar, vamos a dividir esta pelvis en dos porciones, que va a estar delimitada por esta zona de acá, cuyas estructuras anatómicas son el borde superior de la sínfisis del pubis, la cresta pectínea, la eminencia iliopectínea o iliopúbica, tenemos lo que es la línea arcuata, tenemos lo que es la articulación sacroilíaca, ¿okay? Tenemos las alas del sacro, tenemos el promontorio, por supuesto que unimos con la del otro lado, y eso nos divide la pelvis en dos porciones. Una porción superior que básicamente va a estar dada por contenido abdominal, aquí van a estar vísceras abdominales, intestino principalmente, ¿ok? Que la vamos a llamar pelvis falsa o pelvis mayor. Y todo lo que está por debajo de esta delimitación, que es esto que está acá, esto va realmente a ser lo que se conoce como la pelvis verdadera o pelvis menor. Y es esta pelvis la que tiene importancia desde el punto de vista obstétrico, porque el feto, el canal de parto como tal, va a estar conformada por la pelvis menor. De allí llamada pelvis menor o pelvis verdadera, que va a servir como el canal del parto. Por aquí es que va a pasar el feto a realizar el mecanismo del trabajo de parto, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta delimitación del borde superior de lo que es la sínfisis del pubis y el pubis como tal, la cresta pectínea, eminencia iliopúbica, línea arcuata, articulación sacroilíaca, alas del sacro y promontorio, uniéndolo con la parte contralateral. Esto es lo que se conoce como el plano de entrada de la pelvis, ¿ok? Y por supuesto, esto va a delimitar lo que es el estrecho superior de la pelvis. ¿Cómo vamos a dividir la pelvis? En un estrecho superior, un estrecho medio, o lo que se llama la excavación, y un estrecho inferior, o lo que es el plano de salida. Entonces, esta delimitación inicial, con estas estructuras que ya les mencioné, es lo que se conoce como plano de entrada o lo que es el estrecho superior de la pelvis. Y por supuesto que esto tiene una forma circunferencial, por eso es que se trazan diámetros, porque haciendo la analogía con un círculo, ¿ok? Podemos trazar diámetros. Y vamos a tener diámetro antero-posterior, diámetro transverso y diámetro oblicuo, ¿ok? Que van a estar bien representados en esta especie de círculo que es el plano de entrada de la pelvis. Entonces, diámetro anteroposterior de la pelvis. El diámetro anteroposterior de la pelvis, de lo que es el estrecho superior, es el diámetro promonto suprapúbico, ¿ok? Promonto suprapúbico. Ese es el verdadero diámetro anterior. Ahora, como la estructura de la pelvis es tridimensional y tenemos que la parte posterior del pubis no es totalmente recta, sino que tiene cierto grado de un abultamiento que de alguna manera acorta el diámetro. Desde ese diámetro que está aquí arriba, en esa parte posterior se acorta, este diámetro se conjuga. La conjugación quiere decir que es como que si el diámetro se abriera como un abanico, como un arco iris, ¿ok? Es el mismo diámetro, pero abierto como un arco iris. No se trata de que esos diámetros se encuentren más abajo o que pertenezcan al estrecho medio, sino que estos diámetros nos van a permitir poder establecer parámetros más adecuados, porque diámetros que están un poco más abajo tienen menor tamaño. Y por supuesto, como ustedes muy bien lo saben, se trata de que podamos establecer cuáles son los diámetros más pequeños, porque son los que tiene que atravesar el feto para poder pasar a través del canal. Entonces, estos dos diámetros conjugados que derivan de este diámetro promonto suprapúbico o llamado conjugado verdadero, ¿ok? Entonces va a ser
el promonto retropúbico, que va a llegar desde el promontorio hasta el culmen retropubiano, que es un abultamiento que se encuentra detrás del pubis, ¿ok? Este es un diámetro más pequeño. Y tenemos otro diámetro que deriva de ese mismo diámetro promonto suprapúbico o conjugado verdadero, que es el promonto subpúbico. Y usted se preguntará, pero entonces, ¿por qué también tenemos el subpúbico si el subpúbico pareciera ser más grande que el retropúbico? Porque este diámetro promonto subpúbico es el único que podemos medir desde el punto de vista real con el examen físico, porque cuando hacemos el tacto, los dedos van a pasar por acá y vamos a llegar al promontorio, ¿ok? Entonces, esto corresponde con el diámetro promonto subpúbico y de esta manera podemos estimar los diámetros que están más arriba. ¿Cómo hacemos esto? Si nosotros medimos, ¿ok? Y el diámetro nos da 12 centímetros, es decir, que el diámetro promonto subpúbico en líneas generales mide 12 centímetros, si nosotros le restamos 1,5 centímetros, vamos a tener como resultado que este diámetro va a tener 10,5 el promonto retropúbico, es decir, mido 12 centímetros, yo le resto 1,5 y me da 10,5, que es el valor del diámetro promonto retropúbico, que es el diámetro más importante del estrecho superior. Así puedo estimarlo. Y el diámetro promonto suprapúbico, que es el conjugado verdadero, mide 11 centímetros. Entonces, 11 centímetros del promonto suprapúbico, 10,5 centímetros el promonto retropúbico y 12 centímetros el promonto subpúbico, que es el que puedo medir con el examen físico. ¿Ok? De tal manera de poder estimar el diámetro promonto retropúbico o conjugado obstétrico, que es el que tiene más importancia porque es el diámetro más pequeño. Perfecto, ya estamos aquí en lo que es el estrecho superior. Ahora, también se describen diámetros transversos. ¿Y por qué le digo diámetro transverso? Porque son dos diámetros, no uno solo. Desde el punto de vista anatómico, ¿okay? Vamos a tener un diámetro que es mucho más grande porque va a partir de ambas zonas de la línea arcuata que están más lejanas entre ellas. ¿Okay? Ese diámetro es el llamado diámetro transverso anatómico, que mide 13 centímetros. Pero ¿qué pasa? Que ese diámetro transverso anatómico nos divide a esta circunferencia de la pelvis en dos zonas que no son proporcionales. Es decir, nos va a dividir a la pelvis en una zona superior más pequeña y una zona inferior o un segmento inferior mucho más grande. Por lo que este diámetro no lo emplearía el feto, porque el feto también se comporta como una especie de circunferencia. Entonces ese diámetro no es el que emplea el feto. El feto emplea un diámetro un poquito más abajo, ¿ok? Que a pesar de que es más pequeño, es un diámetro más útil porque divide a la pelvis en dos porciones más o menos iguales, o dos segmentos más o menos iguales. Ese diámetro mide 12,5 centímetros y se corresponde con el llamado diámetro transverso útil, porque es el que realmente emplea el feto. Entonces tenemos diámetro transverso anatómico, es más grande, 13 centímetros, pero divide la pelvis en dos zonas que no son proporcionales. Y tenemos más abajo, ¿okay? Que parte desde la porción final de lo que es la línea arcuata, se une la de ambos lados y nos divide a la pelvis en dos proporciones o dos segmentos proporcionales, ¿ok? Y es lo que se corresponde con el transverso útil, que mide 12,5 centímetros y es el que emplea el feto para poder pasar a través de esta pelvis. Ok, ya teniendo esta configuración, también se describen diámetros oblicuos. Y ya ustedes van a ver que todos estos diámetros son muy importantes a la hora de describir lo que es el mecanismo del trabajo de parto. Entonces, los oblicuos van a partir de las siguientes estructuras anatómicas. De esta estructura que está aquí, que es la eminencia iliopúbica o iliopectínea, hasta esto que está acá, que es la articulación sacroilíaca del lado contrario. Es decir, que si el diámetro parte de la eminencia iliopúbica izquierda hasta la articulación sacroilíaca derecha, estamos hablando del diámetro oblicuo izquierdo, porque se le da nomenclatura en función de la eminencia iliopectínea o iliopúbica de donde parte. ¿Ok? Si parte de la derecha hacia la articulación sacroilíaca izquierda, que sería este que está acá, entonces estaríamos hablando de
el oblicuo derecho. ¿Ok? Oblicuo izquierdo porque parte de la eminencia iliopúbica izquierda, oblicuo derecho porque parte de la eminencia iliopúbica derecha. ¿Ok? Muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, de esta manera ya tenemos la configuración de los diámetros del estrecho superior de la pelvis. No se les olvide, yo sé que confunde un poco el hecho de que los diámetros conjugados posiblemente puedan anatómicamente estar ya en la zona correspondiente al estrecho medio, pero ellos no son diámetros como tal, sino que es como un abanico que se abre, que se origina del diámetro conjugado verdadero, es decir, como un arco iris que se abre del diámetro conjugado verdadero. Es lo que nos define el resto de los diámetros, ¿ok? Por eso es que estos diámetros siguen perteneciendo al estrecho superior de la pelvis, ¿ok? Esto es muy importante tenerlo en cuenta acá. Entonces, una vez que ya hemos visto lo que es el estrecho superior, ahora vamos a ver lo que es la excavación o estrecho medio, ¿ok? Que básicamente es la zona correspondiente a todo lo que es la concavidad del sacro, ¿ok? Todo lo que es la concavidad del sacro que tenemos acá, ¿ok? Toda esta zona correspondiente que está por debajo de lo que es el borde superior del pubis corresponde a la excavación, ¿ok? Da su nombre principalmente que esa concavidad del sacro. Y aquí se van a describir principalmente dos diámetros. Un diámetro antero-posterior, que es susceptible de ser medido mediante examen físico, que es el diámetro que va desde el punto medio de máxima concavidad del sacro hasta el borde inferior de la sínfisis del pubis. Y este es el diámetro misacro subpúbico, ¿ok? Que mide 12 centímetros. ¿Ok? Diámetro misacro subpúbico. Y tenemos un diámetro transverso que también es susceptible de ser medido mediante examen físico, que está representado por la unión de ambas espinas ciáticas. Y nosotros podemos, mediante este movimiento, poder saber cuánto mide. En líneas generales, este es un diámetro que mide 10,5 centímetros. Hay literatura que lo describen como de 10,5 a 11, aunque a mí me gusta darle la información en función al libro de Uranga y más, el cual refiere que este diámetro mide 10,5 centímetros. Entonces, ya tenemos los diámetros del estrecho superior y los diámetros del estrecho medio, que sería el diámetro misacro subpubiano, que mide 12 centímetros, y el diámetro biciático, que es el diámetro transverso, que es el diámetro más pequeño, que mide 10,5. Si ustedes se dan cuenta, el diámetro anteroposterior más pequeño del estrecho superior, que es el conjugado obstétrico, es anteroposterior, pero el diámetro más pequeño del estrecho medio es transverso. Esto es muy importante a la hora de poder tener noción y ver la explicación del por qué ocurre movimientos del feto durante el mecanismo del trabajo de parto. En el estrecho superior es anteroposterior y en el estrecho medio es transverso, el diámetro más pequeño. Ok, ya teniendo en cuenta esto y vean que el estrecho medio es la concavidad del sacro, ¿ok? Y lo medimos de esta manera. Y vean que, por ejemplo, en el caso de mis dedos, esta es una pelvis de una mujer de tamaño real, tamaño promedio. Yo logro palpar toda la concavidad. De igual manera puedo palpar el promontorio, ¿ok? Esto es muy importante. Dependiendo, por supuesto, de sus dedos, usted tiene que saber cuánto mide para poder establecer el diámetro real de cada uno. Debe medirse los dedos para poder establecer el tamaño, ¿ok? Esto es muy importante. Igual que con la dilatación cervical, medir los dedos para poder establecer el tamaño real de cada uno de los diámetros que sean susceptibles de ser medidos mediante examen físico. Y posteriormente vamos a hablar de lo que es el estrecho inferior, ¿ok? Voy a voltear esto acá para poderlo ver de una mejor manera, porque el estrecho inferior es lo que se conoce también como el plano de salida y va a estar delimitado por unas estructuras, ¿ok? Y así tenemos el borde inferior de la sínfisis del pubis, ¿ok? Tenemos la rama isquiopúbica, que es esta que está acá, tenemos esta estructura que está acá, que es la tuberosidad isquiática, esto que está acá, y de aquí hacia lo que es el sacro, ¿ok? Vamos a tener una estructura ligamentaria que se inserta en una proporción importante del sacro, parte del coxis, hacia la tuberosidad isquiática, que es el ligamento sacrotuberoso,
que también va a formar parte de la delimitación de lo que es el plano de salida. Vamos a tener acá el vértice del coxis, ¿ok? En esta porción de acá, y unimos con el ligamento sacrotuberoso contralateral, tuberosidad isquiática, rama isquiopúbica, borde inferior de la sínfisis del pubis, y eso es lo que se conoce como el plano de salida de la pelvis o estrecho inferior. ¿Ok? En este estrecho también se describen diámetros, se describen dos diámetros anteroposteriores, que es el diámetro, tenemos acá subsacro subpúbico, ¿ok? Diámetro subsacro subpúbico, y el diámetro subcoxigio subpúbico. Esos serían los diámetros anteroposterior. El diámetro subsacro subpúbico mide 11 centímetros, ¿ok? Y el diámetro subcoxigio subpúbico mide de 8,5 a 9 centímetros. Pero esto es con el coxis no retropulsado. Cuando el coxis se retropulsa, este diámetro pasa de tener de 8,5 a 9 a tener hasta 11 y hasta 11,5 centímetros. Y por supuesto, quien retropulsa el coxis es la cabeza fetal cuando pasa a través de este momento. Pues. Ya eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces tenemos los diámetros anteroposteriores, tenemos el diámetro subsacro subpúbico que mide 11 centímetros y el diámetro subcoxigio subpúbico, que si el coxis no está retropulsado mide de 8,5 a 9 y si el coxis está retropulsado mide de 11 a 11,5 centímetros. Por supuesto, siendo un diámetro de mucho más tamaño que no le dificulta a la cabeza pasar por allí. Y el diámetro transverso es el diámetro que está aquí, llamado biisquiático, ambas tuberosidades isquiáticas, ¿ok? Que mide de 10,5 a 11 centímetros. Este es el diámetro transverso que se correspondería con el diámetro más pequeño de la pelvis, ¿ok? Este diámetro también es susceptible de ser medido mediante examen físico. Nosotros, la paciente en posición ginecológica, vemos la expresión externa en la piel de la paciente de las tuberosidades isquiáticas, que son las fositas isquiáticas. Cuando la paciente levanta la pierna, lo tenemos allí, hacemos una medición que puede ser con el puño, y si esta medición nos da alrededor de 8 centímetros o más, es un diámetro que está acorde, ¿ok? Pero como tal, el diámetro, recuerden que cuando uno mide un diámetro en una paciente in vivo, ella tiene estructuras, ¿ok? Tiene piel, tejido celular subcutáneo, conectivo, músculo, que por supuesto hace que la expresión externa de la tuberosidad no esté exactamente donde está la tuberosidad, sino un poco más adentro. Por eso es que ya cuando nosotros vemos ambas fositas con 8 centímetros o más, decimos que el diámetro es acorde, ¿ok? Pero realmente el diámetro mide entre 10,5 y 11 centímetros. Entonces este es el plano de salida de la pelvis o estrecho inferior. Y de esta manera tenemos la configuración de lo que es la pelvis de la mujer, con un estrecho superior, un estrecho medio y un estrecho inferior. Recuerden, se describen diámetros anteroposteriores. En el estrecho superior tenemos un diámetro conjugado verdadero o promonto suprapúbico que mide 11 centímetros, el promonto retropúbico del promontorio al culmen retropubiano, ¿ok? Que mide 10,5 centímetros, y el que podemos medir, que es el diámetro promonto subpúbico, que mide 12 centímetros. Como el diámetro conjugado obstétrico no lo podemos medir, lo podemos estimar y decimos 12 centímetros que mide el promonto subpúbico menos 1,5 en líneas generales, y esto nos da 10,5, que es el tamaño del conjugado obstétrico. Diámetro transverso, recuerden que el que utiliza el feto es el transverso útil, mide menos, pero divide la pelvis en dos porciones, más o menos equidistantes, por lo que es el que emplea el feto, 12,5 centímetros, y tenemos el diámetro oblicuo izquierdo que mide 12,5, que es este que está acá, y el diámetro oblicuo derecho, que es este que está acá, que mide 12 centímetros, es decir, 0,5 menos, y esto se explica generalmente anatómicamente porque en esta zona de la pelvis hay estructuras intestinales que ocupan un mayor volumen que esta, y entonces hace que este diámetro se extienda un poco más que este. ¿Okay? Básicamente es la explicación que se da. Entonces todo eso es importante a la hora de poder establecer por qué el feto hace los movimientos que hace a la hora del trabajo de parto. En el estrecho medio se describen dos diámetros. El diámetro, por supuesto, tenemos desde el punto de mayor concavidad
el punto medio del sacro, lo que es mi sacro subpúbico, ¿ok? Que mide 12 centímetros, y el transverso, que es el más pequeño, que es el diámetro biciático, las dos espinas ciáticas, que mide 10,5 centímetros. Y tenemos, por supuesto, en la parte inferior se describen dos diámetros anteroposteriores, que es el diámetro sacro subpúbico, que mide 11 centímetros, y el diámetro subcoxigio subpúbico, que con el coxis no retropulsado mide de 8,5 a 9, y con el coxis retropulsado mide de 11 a 11,5 centímetros. ¿Ok? Por supuesto que en esta pelvis también podemos ver los planos de Hodge, muy importante reconocerlos en esta pelvis, y tenemos que el primer plano de Hodge coincide con el diámetro conjugado verdadero. Es decir, es un plano, y aquí quiero hacer énfasis, y yo creo que con esto lo podemos ver mejor. El plano no es la línea, el plano es todo el plano de la pelvis que está delimitado por esa línea que va del promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis. Es decir, ese es el primer plano. El segundo plano va de el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta la segunda vértebra sacra, el cuerpo de la segunda vértebra sacra o la articulación de la segunda y la tercera. Aquí lo importante es que sea paralela a la anterior, y eso dependerá de la configuración anatómica de cada mujer. Si este es paralelo a este, puede quedar en el cuerpo vertebral o puede quedar en la articulación entre la segunda y la tercera. ¿Ok? Ese es el segundo plano de Hodge. El tercer plano, y recuerden que es todo el plano, no es solamente la línea. El tercer plano de Hodge, vamos a tomar como referencia ambas espinas ciáticas, y es una línea que va a pasar por ese punto de las espinas ciáticas que es paralela al anterior. Y el cuarto plano es el coxis no retropulsado, el vértice del coxis, una línea que pasa por allí, ¿ok? Por ese vértice del coxis, con este coxis no retropulsado, y es paralela al anterior. Estos son los cuatro planos de Hodge. Entre cada uno de los planos hay 2,5 centímetros, que es la misma distancia que hay desde más o menos la circunferencia biparietal de la cabeza, desde este punto de acá hasta el vértex. ¿Ok? Por eso es que esto va a ser importante, y ya lo vamos a ver más adelante en el descenso de la presentación. Ya vimos en un video anterior que la presentación desciende, ¿ok? Y nosotros hacemos el diagnóstico en función a la palpación del culmen de la presentación. Si el culmen, por ejemplo, está en tercer plano, la circunferencia biparietal se encuentra en el plano inmediatamente superior, que es el segundo. ¿Por qué? Porque la distancia que hay desde el culmen hasta la circunferencia biparietal es el mismo que hay entre cada uno de los planos. Y de esta manera vamos a poder identificar el descenso de la presentación. ¿Ok? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ya para lo que es el diagnóstico de presentación encajada, que lo vamos a ir viendo detalladamente cuando expliquemos los mecanismos del trabajo de parto. Esto es lo que quería que ustedes supieran. Yo sé que ya ustedes manejan esto, pero el evaluarlo en función a un modelo anatómico nos permite establecer con un parámetro de mayor precisión y poder entender en nuestra mente realmente cuál es el diámetro para nosotros poder, cuando veamos los mecanismos del trabajo de parto, poder unir todo ese conocimiento y poder entender por qué el feto realiza los movimientos que realiza. ¿Ok? Y por supuesto, siguiendo lo que es la ley de la acomodación de Payot, básicamente el feto va a tratar de acomodar sus diámetros más pequeños en los diámetros más pequeños de la pelvis y los diámetros más grandes en los diámetros más grandes de la pelvis, para así poder pasar por esa zona que es realmente algo muy estrecho por el cual él tiene que realizar todos esos movimientos para poder pasar. Esta parte llega hasta aquí. Vamos a, por supuesto, que ustedes puedan visualizarlo mejor, puedan entenderlo mejor, lo que es la pelvis obstétrica, para entonces poder tener las herramientas suficientes para poder entender el mecanismo del trabajo de parto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.